¿Cómo están? El día de hoy tuvimos un episodio increíble con mi invitado el día de hoy, San Manuel López. No es San Manuel López, pero yo así siempre le digo, siempre me acuerdo de usted. En este episodio hablamos pues de muchísimas cosas, de cómo es ser un propietario responsable con un perro, con un gato, lo que es ser un médico veterinario zootecnista. Hablamos un poquito sobre lo que son las asociaciones de médicos veterinarios, de colegios. El profesor nos contó un poquito de cómo es las conferencias que él da, cómo se prepara él para ser conferencista. Entonces, si tú eres médico veterinario, estudiante de medicina veterinaria, te invito a que lo veas completo, o si no, compárteselo a un colega veterinario. Si eres estudiante, compárteselo a un amigo estudiante de medicina veterinaria para lograr que estos episodios crezcan, para llegar a más gente, para poder traer a invitados que nos aporten más a nuestra carrera, a nuestro gremio. Así comenzamos un nuevo episodio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Megadiverso, el podcast número 1 en el que hablamos sobre animales y su ambiente. El día de hoy tengo un invitado muy especial, Manuel López. Él es médico veterinario zootecnista y docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Michoacana. ¿Qué tal? Pues un gusto estar aquí con el auditorio de Megadiverso. La verdad que aquí encantados de estar aquí platicando sobre animales y otras cosas que tienen que ver con veterinaria también. Sí, mi intención de invitarlo a usted es que me gustan mucho los temas que usted habla. Yo he visto que por ahí ha salido en muchos otros programas como de entrevistas y me gustaría mucho empezar como un poquito para que nos introdujeran esos temas que habla usted sobre lo que es el bienestar animal, que es lo que usted ha visto que toca más en los temas. Ok, pues bueno, la parte de bienestar animal es algo fundamental que como médicos veterinarios y como seres humanos también debemos de tener presente. No hay necesidad de ser médico veterinario para involucrarse en cuestiones de bienestar animal, ¿no? El tratar adecuadamente a los animales es una situación que todas las personas, toda la sociedad deberíamos de tener. En primer lugar, cuando hablamos de bienestar animal, pues es fundamental hablar de las 5 libertades que están establecidas para poder medir adecuadamente el bienestar animal. No sé si nos pudiera comentar cuáles son las Sí, 5, claro, por una de favor. ellas es que esté libre de hambre, libre de sed, libre de angustia y libre de dolor y enfermedad y libre de poder expresar su comportamiento natural. Esas son las 5 libertades que establecen o los pilares que establecen lo que es el bienestar animal. Y pues bueno, ahora sí que también ya involucrándonos como profesión de médicos veterinarios, pues es nuestra obligación que se cumplan esas 5 libertades y que todos los animales que estén a nuestro cargo estén bajo esas normas de bienestar animal, ¿no? ¿Cómo se logra que un médico veterinario, no sé si es el que tenga que estar al frente para lograr que la sociedad logre entender o comprender este tema, ya que pues muchas veces hay como distorsiones y luego salen ciertas campañas de animalistas que a veces vienen a targiversar ciertos puntos de este tema? Sí, claro, yo creo que ahí es bien importante que identifiquemos adecuadamente los temas, ¿no? Porque a veces confundimos bienestar animal con protección animal, con rescatismo, etcétera, y que son situaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, yo como médico veterinario soy encargado del bienestar animal desde el momento que, por ejemplo, en el caso de mascotas, les explicamos a los propietarios o tutores de una mascota en el sentido de decir, esto es lo que debe de comer, por ejemplo, y esto es lo que no debe de comer, porque ahí estamos ya dándoles elementos para que en casa esté adecuadamente alimentado su mascota, ¿no? En otras situaciones, por ejemplo, ¿Qué sería como lo adecuado para darles de comer en ese aspecto? Sí, yo sigo opinando, aunque está ahora de moda de pronto otros tipos de dietas en donde se utilicen ingredientes caseros. Yo insisto en que la mejor alimentación de la mascota es son las croquetas. ¿Por qué? Porque están diseñadas ya por nutriólogos y que cumplen con todos los requerimientos nutricionales que debe de tener cada una de las especies, incluso, bueno, en el caso de perros y gatos, incluso de acuerdo a si son cachorros, si son adultos, incluso hay algunas ya específicas de acuerdo a las características de cada una de las razas. Entonces,
Desde mi punto de vista, lo ideal es darle un alimento que son las croquetas, que ya va a proporcionarle al animal todo lo que necesita y en las cantidades y nutrientes necesarios, ¿no? ¿Cómo haría yo como, por ejemplo, como propietario de una mascota, como tutor, saber elegir bien entre las croquetas? Porque muchas veces el error que cometen pues los tutores son de que no conocen como tanta variedad, tanta marca y se van de que por las comerciales, las Así agarran las es. más baratas, es de que... Sí, así es. Bueno, ahora sí que sin hablar de marcas, Sí. realmente las croquetas pues hay de diferentes calidades. Hay lo que le llamamos comerciales, que son las que podemos encontrar en la tienda de la esquina, y hay otro tipo de alimentos que son los más adecuados, que son los alimentos que llamamos premium y super premium, que son alimentos que tienen ya unos procesos de elaboración mucho más especializados, que cumplen con ciertas normas y requerimientos y que por consecuencia pues, son alimentos de mejor calidad. Y por decir un ejemplo, sin hablar de marcas comerciales y sin decir nombres de marcas de alimentos, si tenemos un alimento comercial que nuestra mascota se come 1 kilo al día, en un alimento premium va a terminar consumiendo 600 gramos. Entonces lo que aparentemente estamos gastando más en el costo del alimento, pues lo estamos recuperando en la cantidad de alimento que consume. Y esto pues porque al tener los nutrientes que necesita el animalito, pues ya requiere menos cantidad para cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, y aquí sí es bien importante, yo invito a todo tu auditorio a que pues se acerquen a un médico veterinario para que les explique más a detalle el cómo elegir adecuadamente la comida de nuestras mascotas, que a final de cuentas se han convertido en parte de nuestra familia. Y por ejemplo, si hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? No me alcanza como para las croquetas premium porque a veces suelen estar muy elevadas de precio y que compran económicas. ¿Hay alguna especie de suplemento o algo con lo que complementar pues esa alimentación a base de croquetas pues Sí, económicas? sí, claro, o sea, ahí igual, la recomendación es que se acerquen con un médico veterinario, le pidan su asesoría para decir, bueno, hay suplementos alimenticios, hay multivitamínicos, hay muchas cosas que podemos ayudar para suplementar la posible falta de algunos minerales o algunas cosas que está haciendo, que no está adquiriendo la mascota en el alimento, entonces pues tenemos que dárselas, ¿no? Lo dejo entonces continuar con lo que me decía de las 5 libertades. Ok, pues por ejemplo, algo también importante es que los animales deben estar libres de dolor, ¿no? O sea, si vemos que nuestras mascotas, por ejemplo, que es lo más común que estamos en contacto con animales en la actualidad, si vemos que nuestra mascota tiene lo vemos que no camina adecuadamente o que no tiene la misma actividad de todos los días, pues hay que llevarlo al veterinario para ver qué es lo que está pasando, porque muy seguramente tiene una situación de dolor o algún malestar, etcétera, que es necesario que se atienda, ¿no? Es común luego, desafortunadamente, que lleguen a una clínica veterinaria y nos digan, es que tiene 3 días que lo vi mal. Digo, pues no hay que esperarnos Sí. 3 días, ¿no? Y lo llevan en la madrugada. Exacto. Nos hablan el domingo a las 11 de la noche para decirnos que si le Sí, podemos atender, que es una emergencia porque tiene 3 días que no come, ¿no? Entonces sí. dices, híjole, pues ahí es una irresponsabilidad de pronto del propietario de, pues no llevarlo a tiempo, ¿no? Y bueno, en cuanto a eso, pues también es importante también que como propietarios de mascotas sepamos que es una responsabilidad muy grande la que tenemos, no nada más en el hecho de que le pongo su plato de comida y croquetas, no, requieren tiempo, requieren atención médica, requiere una inversión económica, o sea, tener una mascota para que esté en un estado adecuado de bienestar, pues necesitamos proporcionarle varias cosas, ¿no? Otro de las situaciones también muy común en la actualidad es que tengamos animalitos, por ejemplo, perros de talla grande en espacios pequeños. Sí. ¿Sí? Y luego como propietarios vamos y nos quejamos de decir, es que el perro ya me destruyó, así, pues es que si es un perro que por lo menos debe de tener actividad 1 hora diaria y lo tenemos encerrado en un patiecito de 2x2, pues el perro está ansioso porque no tiene actividad física, etcétera. Entonces, pues ahí estamos
faltando al cumplimiento de esas normas de bienestar animal o de esas libertades que deben tener los animales, ¿no? O sea, si es un husky, por decir una raza, que son muy activos, requieren cierta actividad todos los días y lo queremos sacar nada más los fines de semana, pues incluso luego por eso tenemos alteraciones en el comportamiento de los animales como que se vuelven agresivos, destructivos, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces esos cambios de comportamiento que pueden tener los animales, pues es porque como propietarios no estamos cumpliendo o cubriendo esas necesidades dentro de las normas y los pilares del bienestar animal, ¿no? Y por ejemplo, ya cuando tengo un perro de que agresivo por esa situación de, pues, de aislamiento, Uh-huh. ¿podría haber un punto de retorno o cómo volver a educar al cachorro? Sí, claro. ¿O qué es lo que se hace con él? Sí, no, por supuesto, hay que buscar alternativas. Realmente hay mucha gente que se ha especializado en estudiar y manejar todo lo que es la etología en animales, que es el comportamiento animal, que muchas ocasiones perritos que tienen algún trastorno en su comportamiento o alguna vicio en el comportamiento puede ser reversible si se maneja adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí sí, en esos casos, incluso, por ejemplo, sí, acercarse con un médico veterinario, pero si el médico veterinario con el que tenemos primer contacto no tiene esa capacidad, y lo digo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Hay veces que llegan con nosotros con un perrito que es agresivo, y lo remitimos con un colega que sabe de etología y que se dedica específicamente a manejar estas situaciones de etología, entrenamiento, etcétera. Y también bien importante, aquí a veces queremos nada más educar a la mascota, ¿no? Y muchas veces es importante educarnos como propietarios o educar al propietario, porque la mayoría de estas alteraciones del comportamiento es por malos manejos que como propietarios podemos estar dando a la mascota, ¿no? Entonces, eso también es bien importante y, por ejemplo, tratamos de buscar, en este caso, a que nosotros le remitimos estos casos, él es médico veterinario y toda su vida se ha dedicado a etología y entrenamiento, y entonces él trabaja con la mascota, pero también con el propietario, exacto. Entonces ese es hacer ahí un buen equipo y poder sacar adelante ese tipo de perritos, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de lo que es la etología, ¿qué es lo que se necesita para estudiar, para ser un etólogo? Bueno, hay especialidades, pero también hay, digo, el caso de la persona que te comento, él únicamente es médico veterinario, pero él se ha dedicado a estudiar por su propia cuenta. por su propia cuenta, y la verdad que para mi gusto es uno de los mejores entrenadores de perros que está aquí en Morelia, y mejores en el sentido de que no maltrata a los animales, de que trabaja adecuadamente, de que se ve el cambio en el comportamiento de los animales, al menos que yo he tenido contacto y que le hemos enviado, ¿no? Entonces, sí hay especialidades en donde puedes perfectamente hacer estudios formales en el área de etología veterinaria, pero también de forma, pues un tanto, vamos a decir, con experiencia o empírica, si lo podemos ver de esa manera, puedes adquirir bastantes conocimientos con ir tratando todas estas cuestiones de etología. Y suponiendo que yo soy una persona que quiero tener un perrito, quiero adquirir una mascota, pero no tengo conocimiento en lo absoluto de qué es lo que necesita, cómo, pues sí, sus necesidades básicas, cómo sería empaparme en el tema para estar capacitado para lograr tener un cachorrito en buen estado, tanto física como pues mentalmente. Por supuesto, esto es fundamental. Desde el momento que digo, bueno, me interesa tener una mascota, hay que ver, en primer lugar, para qué quiero tener una mascota, ¿no? Porque quiero que me haga compañía, porque quiero salir a correr o porque yo hago mucho ejercicio y quiero que el perrito me acompañe, pues entonces vamos a buscar una mascota adecuada, ¿no? Porque, por decir un ejemplo, si yo me gusta hacer mucho ejercicio, me gusta salir a correr 3 horas al día y quiero que un perrito me acompañe y compro un chihuahueño, pues difícilmente me va... Pug. O un pug, exacto, no. Pobrecito, no puede ni respirar, sí. Entonces, sí va a ser complicado poder hacer lo que quiero hacer con mi mascota, ¿no? Entonces,
Mejor buscar un perrito que tenga actividad física, que pueda tener fácilmente actividad física, o viceversa, ¿no? O sea, yo soy muy sedentario, para caminar nada más salgo a la tienda de la esquina, no voy a caminar al parque a ningún lado y tengo de mascota un husky que requiere bastante actividad, pues eso nos va a dar problemitas para después en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que valorar para qué quiero tener una mascota, hay que valorar el espacio que tenemos, el tiempo que tenemos para dedicarle, las características de cada raza. Tú lo mencionabas hace un ratito, los pug, por ejemplo, que suelen tener problemas respiratorios, etcétera, por ser braquicefálicos, por la forma que tienen su cabeza y su nariz. Entonces, debemos de estar bien conscientes de esas situaciones para saber que pues requieren ciertas atenciones que tal vez otras razas no lo requieran tanto, ¿no? Entonces, y también nuevamente, todo esto, la recomendación sigue siendo acérquense con un médico veterinario que tengan cerca y que les pueda orientar en todas estas situaciones, ¿no? A veces, también digo, por hablar de otra raza, ¿no? En lo particular me gustan mucho los Gran Danés. ¿Sí? Sí. Pero pues, no tengo un gran danés porque no tengo el tiempo ni el espacio en donde tenerlo adecuadamente, ¿no? Entonces, también digo, de cachorrito dice, ay, come bien poquito y aquí lo puedo tener adentro de casa, pero empieza a crecer y, perdón por la comparación, pero parece un becerro ya, que no tenemos dónde ponerlo, Sí. cómo manejarlo, ya come mucho. Limpiarlo, luego hay las montañas que sí, dejar. claro. Parece que tuvieras una vaca, entonces dices, híjole, y ahora ya no sé qué hacer con el perro, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el compromiso de tener una mascota no es un compromiso de 1 o 2 años, es un compromiso a largo plazo. O sea, hay mascotas que viven 10, 15. Hace unos días ahí en la clínica tuvimos un pacientito, bueno, tenemos un pacientito porque ahí está, Tato, 17 años, ¿no? Entonces, Sí. son periodos muy largos que pues hay que Donde seguir ahí. conlleva pues toda una responsabilidad. Así es responsabilidades, tiempos, son gastos, etcétera, ¿no? Entonces hay que estar bien conscientes de eso antes de adquirir una mascota para poder que esa mascota tenga calidad de vida y tenga un cuidado adecuado de su bienestar animal, ¿no? ¿Qué es lo que, aparte de eso, más engloba lo que es el bienestar animal? Pues el bienestar animal es darle todas las condiciones necesarias al animalito de que pues pueda estar adecuadamente en todos los sentidos, en los sentidos de salud, en sentido de su comportamiento, en sentido de nutrición, en sentido de no tener enfermedades. Digo, es imposible que nunca se enferme una mascota, pero si tiene cierta enfermedad, atenderlo lo más pronto posible para tratar de contrarrestar ese problema, ¿no? Y bueno, por mencionar también algo, Mahatma Gandhi decía que el grado de desarrollo de una sociedad se reflejaba en el grado de cómo trataban a sus Sí. animales, ¿no? Entonces, yo creo que aquí entre mejor tratamos a los animales y cumplamos con estas normas de bienestar animal, pues tenemos una mejor cultura y un mejor nivel de desarrollo como sociedad en general, ¿no? Entonces, eso es bien importante. No sé si también me pudiera hablar un poquito de lo que es el bienestar animal en cuanto a animales de granja. Sí, de hecho, fíjate que es un tema bien importante y que está muy de boga también, muy de moda en algunos países, específicamente, por ejemplo, en Estados Unidos está ahorita hay unas iniciativas de ley que ya se han aprobado que no permiten que estén, por ejemplo, los animales cierto tiempo en jaula. ¿Sí? Y que deben de estar animales que estén en mayor libertad, con ciertas características, y esto pues de alguna manera son temas de pronto controversiales, ¿no? Sí. Que pues bueno, tener mayor espacio por animal implica que los costos de producción, que a final de cuentas es uno de los objetivos con los que se tienen esos animales de granja, pues va a ser mayor, Sí. ¿sí? Pero a final de cuentas, pues ahora sí que tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, sí implica que pues cuesta un poquito más el producirlos, pero también tiene ciertas Mejores características rendimiento, ¿no? o mejores ventajas en algunas situaciones en cuanto a rendimiento, en cuanto a calidad de los productos, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que, digo, aunque desde hace muchos años ha estado ya
hablándose de bienestar animal. En el caso de animales de granja, apenas como que estamos queriendo empezar a involucrarnos y digo, es importante que aquí en nuestro país, aquí en México, nos involucremos en esa parte porque está bastante descuidada, pero en otros países sí, en la Unión Europea, en Estados Unidos, sí hay ya incluso leyes que establecen cómo es que se deben de llevar ciertos procesos para cumplir con esas, más adecuadamente con esas normas de bienestar animal, ¿no? Sí, porque al menos a lo que yo he aprendido, a lo que yo he visto, pues la importancia del bienestar animal es, en cuanto a la producción, también es que lo Claro. tengas como en su mayor biológico, en su Así mayor es. punto biológico, porque pues así mismo te sirve más como para la producción. Así es, sí, pues de hecho, para la producción, cualquier animalito, por ejemplo, que esté enfermo, pues su producción va a disminuir, ¿no? Entonces, también debemos de dar las mejores condiciones, aunque sea un animal que tiene una finalidad muy específica, como es en el caso de los animales de producción animal, pues hay que darle las mejores condiciones, y digo, por ejemplo, vamos a decir en un establo, pues que no haya encharcamientos, que no Sí. haya lodo, etcétera. O sea, tratar de darle las mejores condiciones a los animales, ¿no? Yo creo, y bueno, yo siempre se los digo luego mucho en clase a nuestros alumnos, digo, siempre pónganse en el lugar del animal, ¿no? O sea, como si ustedes estuvieran en ese lugar, cómo les gustaría ser tratados o qué les gustaría que dejaran de hacer en esa situación en particular, y pues eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? O sea, ser empáticos en ese sentido. Yo ahorita que menciona eso, también hay un término que he estado escuchando mucho en cuanto a animales, pero más relacionado a perros, que dice no humanices al perro, que también eso está mal. No sé si usted me pudiera decir Ok, como a qué se refiere, sí, porque, claro. bueno, al menos yo la primera vez que escuché ese término fue de que, pues yo soy estilista canino, y pasaba que muchas señoras que cuidaban de más a sus perros, que eran perros de exposición, que pues que cada 15 días se los llevaban a una competencia, a otra, eran señoras que no los dejaban de que saliera, que se revolcaran a la tierra o de que Claro. salieran a, a jugar con otros animales porque se ensuciaban, porque se les enredaba el pelo, entonces como que perdía esa estética y ellas no les privaban esas libertades que deberían tener Así el es. perro, y fue la primera vez que yo escuché no humanices a los perros, Así es. porque ellos pues tienen que liberar esas necesidades, pero ya conforme avanzó el tiempo ya escuché yo de que no humanizar a los perros es ponerles ropa. Y pues ahí ya fue como cierto choque que siento que no está bien definido, no se habla bien de ello, entonces quisiera que usted me diera su punto de, por ejemplo, humanizar a un Claro, animal. claro, pues el término de humanizar a los animales lo hemos utilizado mucho en el sentido de que les quitemos comportamientos naturales que tienen los perritos y tratando de tenerlos, de modificar su comportamiento más hacia nuestros gustos y nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ponerle un suéter a un perro. O sea, pues sí, de alguna manera es una práctica que decimos, bueno, estás humanizando un animal, pero también es cierto que de pronto, si tenemos un chihuahuita de pelo corto y con los fríos que está haciendo ahorita, por Sí, ejemplo, pues ponerle un suéter es una necesidad para el animalito y para que esté en mejores condiciones. Pero otras situaciones, por ejemplo, de ponerle zapatitos, ¿sí? Que perritos que no pueden ni caminar por traerlos con sí, zapatitos o caminan bien chistosos. sí, que levantan las patitas como si trajera, como no pueden apoyar, ¿no? Sí, Porque no están acostumbrados, porque su anatomía no es adecuada para, o sea, ahora sí que ellos con los cojinetes que tienen es suficiente, no necesitan unos zapatitos, ¿no? Entonces, y digo, hay en algunos países donde es necesario, ¿no? Por ejemplo, que salen y está el nevando, entonces requieren un cierto nivel de protección, protección. exactamente, una cierta protección. Entonces, esas situaciones donde hablamos de humanizar, en hacer algunas situaciones que no son necesarias en los animales con el afán de que sean satisfactorios para nosotros como seres humanos. Y eso pues también, de hecho, el humanizar a los animales es considerado dentro de como una conducta de maltrato animal, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estamos dando al animalito la capacidad de poder expresar su comportamiento normal. Y por poner un ejemplo también, y es común que pasa, ¿no? Resulta que llegamos a tener pacientes, perritos que,
en su vida han tenido contacto con otro perro. ¿Sí? Que toda su vida, o sea, el único contacto que han tenido es con sus tutores o propietarios. Entonces ven otro perro y se andan infartando porque precisamente nunca han tenido contacto con otro individuo de su especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso pasa muy común, que la perrita que traen siempre en brazos y que no sueltan para nada y que ya después ya quieren que tenga cachorros y la quieren cruzar, Sí. no permite el contacto con el macho de ninguna manera porque no está acostumbrada. O sea, su vida ha sido nada más ahora sí que los seres humanos con los que han tenido contacto. Entonces esa es otra forma en la que humanizamos a los animales y les quitamos ese comportamiento normal y natural que deberían de tener, pues como perros que son, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que cuidarlos, que hay que quererlos, que hay que cubrir sus necesidades, pero no hay que entrar a un extremo de humanizarlos, porque entonces sí son situaciones que pues ya, desde mi punto de vista, respeto opiniones que puedan ser diversas, ya empieza a ser una situación de maltrato animal, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a gatos, pues... Pues no sé qué tanto entra en cuanto a maltrato animal, pero por ejemplo cuando se tiene un gato que no se tiene el cuidado de que no se esterilizan y los gatos que son súper prolíferos. Entonces, ¿cómo se puede atacar ese problema de que yo tenga un gatito y evitar que se me escape por la ventana y luego que regrese y ya tenga muchísimos gatitos? Fíjate que de hecho esta situación de los gatos también tiene pues varias cuestiones bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, en primera, la diferencia entre tener un perro y un gato es muy grande, ¿no? Los gatos son, a final de cuentas, mascotas que, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal vez haya discrepancia con algunas personas que nos están escuchando, ¿no? Pero los gatos son mascotas que a final de cuentas siguen teniendo comportamientos muy instintivos. O sea, sí tienen comportamientos de cierto apego, Sí. y sí llegan, pero son más independientes. Por ejemplo, que un perro es más fácil que el gato se vaya o lo dejen salir, etcétera. Entonces, es muy fácil que estos gatitos se reproduzcan luego en situaciones de calle o en condiciones errantes, y eh, pues va incrementando la población de gatos en situación de calle. Y esto representa un problema porque esos gatitos pues son cazadores, Sí. ¿sí? Siguen conservando ese instinto. Entonces se ha demostrado que en algunos lugares donde han incrementado las poblaciones de gatos, empiezan a disminuir las poblaciones de algunas especies endémicas como algunas aves, etcétera. Entonces tienen un impacto en el medio ambiente pues interesante y no grato. Entonces, hay unos programas, incluso a nivel internacional, hay un programa que se llama TNR, que son las siglas en inglés de captura, esteriliza y libera, en el Sí. caso de gatos ferales, por ejemplo, ¿no? Gatitos que ya están acostumbrados a vivir en la calle, que no tienen no tenemos la capacidad de regresarlos a una casa para adaptarlos a que vivan en casa. Pues entonces la recomendación es hacer campañas de TNR, que es atraparlo, esterilizarlo y volverlo a liberar. ¿Cómo Incluso es que atrapan un gato feral? No sé si a usted le ha tocado estar en esas campañas. nos ha tocado ver y estar en algunas ocasiones. Es a veces complicado, pero lo que se hace es poner jaulas y esperar, poner como trampas. Bueno, esas jaulas que tengan algún mecanismo de manera que el momento que esté el gato adentro se puedan cerrar al momento que agarran la comida, por ejemplo, o algo, sin que los lastime, ¿sí? Pero la realidad es que es difícil a veces atrapar a esos gatos. A veces se ponen las jaulas y duran 3, 4 Sí. días, una semana o más tiempo en poder atrapar a esos gatos, porque pues, los gatos son igual que otros animales, son muy listos, muy fácilmente, no tan fácilmente, Sí, sí, perdón, sí. se meten a la jaula. O sea, buscan la manera de evadir esas situaciones que pues para ellos representan o las consideran como de peligro, ¿no? Entonces,
Es difícil atrapar a los gatos. Incluso manejar gatos a veces, Son muy agresivos y sí, huraños. sí. Hace unos cuantos días en la clínica, una gatita precisamente al momento de sacarla de la jaula se puso intensa y pues digo, afortunadamente no pasó a mayores, unos cuantos rasguños ahí para Arturo, que es un estudiante de veterinaria que nos apoya en la clínica, pero bueno, no pasó a más, ni para nosotros ni para la gatita, pero sí, a veces es difícil manejar a los gatitos porque siguen teniendo un comportamiento muy instintivo, porque son animales muy ágiles, porque las garras y los dientes Filosas. son muy filosos, entonces muy fácilmente podemos tener accidentes con esos chaparros, entonces hay que tener mucho cuidado Sí, también. a mí me cuesta mucho medicarlos por vía oral. Es como de que abre y luego te tiran la mordida y Sí, no, a mí me sí. cuesta mucho trabajo. Es difícil, digo, aún con los años de experiencia que podamos tener, se nos dificulta de pronto y de pronto sale el gatito o el perrito que por más que le buscamos la manera, no nos permite a realizar el manejo, darle algún medicamento, etcétera. Sí es complicado. Para ser un propietario, un tutor responsable de un gato, ¿qué es lo que se necesita para saber manejarlos? ¿Cuáles son los problemas más comunes que se tienen al ser pues tutor de un gato? Claro, igual, nuevamente, lo primero que debemos de saber es, bueno, pensamos muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos gatos que, ay, pues el gato está más fácil tenerlo porque nomás le pongo de comer y le dejo abierta la ventana y se va y regresa, Sí. ¿no? Y esa es una conducta irresponsable como propietarios. ¿Por qué? Porque pues hay bastantes riesgos de que el gatito salga, ¿no? Lo pueden atropellar, lo pueden atacar otros gatos, lo pueden intoxicar, se puede caer y fracturar, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimos riesgos en el dejar salir un gato, que digo, erróneamente tenemos esa creencia, ¿no? De decir, no, es que los gatos les pones de comer y se pueden ir y regresar, etcétera. Aparte de hacer el daño ecológico, que ya se mencionó, de que puede acabar con la fauna endémica. Sí, así es. De hecho, es común luego que nos refieren los propietarios, es que llegó con un pajarito. Pues sí, o sea, sigue teniendo ese instinto cazador el gato, entonces, pues también, o sea, si vamos a tener un gato, hay que tener el espacio adecuado y lo más adecuado es que pues no salga hacia otros lugares donde sabemos que puede haber peligros, ¿no? También pues tenerle lo que necesita. El gato por naturaleza va a tender a arañar, a rascar y luego resulta que ya la sala de piel ya no la dejó ahí toda, con los zarpazos de tigre ahí el gato, ¿no? Entonces, pues eso, pues es porque no le tenemos un rascadero, porque no lo educamos, porque no le tenemos en donde haga esa actividad que es normal y natural para el gatito, ¿no? No es porque sea travieso ni porque quiera que estrenemos ala, ¿no? O sea, es porque él busca la manera de desgastar sus uñas, que es una actividad que normal y naturalmente debe de hacer, ¿no? Otra situación que también desafortunadamente llegan a la clínica luego y nos dicen, pues es que yo no sabía que a los gatos también se les pone vacuna, ¿no? O sea, Sí, por sí, supuesto, los gatos, igual que todos los animalitos, pues deben de tener un calendario de medicina preventiva que son sus vacunas y sus desparasitaciones, ¿no? Por mencionar, es muy común ahorita, desafortunadamente, la leucemia viral felina y eso lo podemos evitar con una vacuna, ¿sí? Y esa vacuna, a veces dicen, y es que está ¿Al qué cara. tiempo se vacunan los...? De igual, los gatitos, empezamos su calendario de vacunación de acuerdo al criterio que tenga cada médico, al mes y medio o 2 meses de edad, empezamos su calendario de vacunación normalmente, ¿sí? Y también, digo, a veces decimos, o como propietarios se ponen como pretexto decir, oh, es que el costo de las vacunas, la verdad es que el costo de una vacuna con relación al costo de un tratamiento por una enfermedad es nada, ¿no? O sea, una vacunita que te cuesta 200, vamos a decir 300, 500 pesos, si ese animalito se enferma por la falta de esa vacuna, te vas a gastar 2, 3, 5 mil pesos tal vez, y con la posibilidad de que el animalito no sobreviva, ¿no? Entonces, nuevamente, bien importante tener
estar bien conscientes, informarnos de qué es lo que requiere la mascota que queramos tener en casa. Y digo, los gatitos en particular son mascotas que ahorita están como tendencia. Sí, Hace algunos años yo te podía decir que era un alto porcentaje de perros y un porcentaje muy bajo de el de gatos. gatos como Yo mascota. también había notado eso. Y ahorita ya están prácticamente a la par, porque de alguna manera tiene que ver mucho con el comportamiento que tenemos como sociedad. ¿Por qué? Porque los gatitos no son tan exigentes ni demandantes de tiempo como los perros. Entonces, y digo, como nosotros en la actualidad poco estamos en casa, entonces es más cómodo a Sí. veces tener un gato ya incluso que tener un perro. Entonces sí está muy, muy de moda y como tendencia más a tener gatos que perros, por ejemplo, ¿no? Sí, hace un momento que usted mencionó de que podían arañar los sillones, todo esto. Yo había escuchado que, por ejemplo, eso se puede controlar con unos rascadores. Así es. Sí, sí, yo como que no creí cuando me contaron, es como de que el rascador, el sillón, pues, ¿cuál sería la diferencia de que rasque uno u otro? Fíjate que tiene que ver mucho con las texturas que tenga. Por ejemplo, hay unos rascadores que son como un tipo, que tienen un tipo como de cartón semiporoso, Sí, sí. que el gatito puede enterrar las uñas perfectamente y desgarrar ese cartón. Entonces eso para ellos es un comportamiento gratificante, ¿no? Entonces, si lo educamos y le tenemos todos estos, por ejemplo, estos rascadores, este, lógicamente que nos va a dejar en paz la sala, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que tienen un tipo como de lazo, Sí. de lazo que también les permite al gatito perfectamente clavar las uñas y estar, incluso están como jugando ahí con Sí, ellos, como ¿no? haciendo masita. Sí, exacto, entonces, todo eso también igual y regresando, ¿no? Es un comportamiento normal, natural que el animalito hace para desgastar sus uñitas, para marcar su territorio, etcétera. Entonces, si le ponemos un aditamento como los rascadores que le permite hacer todo esto, pues está fabuloso, ¿no? Los gatitos también son muy dados a que ya se subió a la mesa, que ya a Sí. brincar, a subirse, etcétera. Entonces, incluso si les pusiéramos su plato de comida sobre una repisa, ¿sí? Para el gato es más gratificante brincar y comer en esa parte que tenérselo ahí en la esquina, abajo, en el piso, como lo haríamos con otro tipo de mascotas, como un perro, ¿no? Entonces, Y a mí me gusta mucho cómo sí. se ve de las paredes que tienen como sus escaloncitos para que anden Sí, ellos ahí. A mí me gustaría mucho tener un gato nada más por eso, para sí, ponerle de que sus repisitas en la pared y que ahí ande. claro. No, Sus incluso, hamacas también ahí. sí, y la verdad que son mascotas, y digo, los hemos tenido, yo no he tenido un gato como mascota, pero sí hemos tenido muchos pacientes con los que nos ha tocado estar, pues Con varios mucho años contacto. atendiéndolos y mucho contacto, y son animales muy agradables también. Y por ejemplo también, como tú dices, que les ponen sus repisitas, me ha tocado ver incluso que dicen, bueno, es que mi gato no sale de casa, pero les ponen un cierto tipo como de rejas o túneles hacia Sí, afuera de la sí, casa sí. que le permite al gatito perfectamente, Como las jalas de un hámster. exacto, como los conductos estos que tienen las jaulitas de hámster, que está fabuloso, ¿no? Y realmente muchas veces dicen, uno piensa y lo ve en internet o en algún lugar y dicen, ay, eso es costoso. Pues la realidad es que no, o sea, una malla es suficiente, unas maderas y se puede Sí. perfectamente construir algo así y tener en muy buenas condiciones a este tipo de mascotas también, ¿no? Bueno, también, pues usted tiene su clínica. Quisiera que me platicara un poquito de eso. ¿Cómo es estar, pues, al frente de una clínica? ¿Cómo es trabajarla? ¿Qué es lo más difícil al momento de usted tener su propia clínica? Híjole, pues ahora sí que ahí es complicado, ¿no? O sea, son muchas cosas. Eh, Voy a hacer un comentario también, digo, no es una crítica constructiva, podemos decir. La realidad es que en las escuelas, y no hablo nada más de nuestra facultad de medicina veterinaria de aquí de la Universidad Michoacana, sino en general, nos aprendemos las partes técnicas, ¿no? Aprendemos cómo dar una consulta Sí. medianamente, aprendemos cómo revisar un animal, cómo identificar una patología, cómo dar un tratamiento, pero hay muchas cosas que no aprendemos que son necesarias, ¿no? Por ejemplo,
cómo tratar al propietario de una mascota, ¿no? Cómo abordar una entrevista con el propietario para saber qué es lo que tiene su mascota, cuánto cobrar, por ejemplo, que creo que es una de las situaciones también más complicadas en la mayoría de las clínicas, que de pronto cuando iniciamos no sabemos cómo cobrar o cómo ponerle ese costo al servicio que estamos ofreciendo. Otra situación, digo, también, debemos entender que en una clínica, pues tenemos que tratar con el propietario o tutor de la mascota, por un lado, y por otro lado con el paciente. ¿Cómo es tratar con el propietario? ¿Cómo se aprende? Y qué es como lo más esencial para tener en cuenta a la hora de que trates con un propietario. Algo que creo que es bien importante es poder establecer una comunicación adecuada con el propietario, ¿no? Desde el momento que llega a ser cortés, ser amable, digo, también nuevamente un ejemplo, de pronto de llegan... propietarios a propietarios. Sí, hay propietarios que no te lo permiten, ¿no? Entonces, pues digo, si no te lo permiten, pues tratar dentro de lo posible de enfocarte al paciente, a la mascota, y tratar de tener los más datos posibles para poder diagnosticar y dar un tratamiento adecuado, ¿no? Hay propietarios que son muy accesibles. Por ejemplo, llega un paciente a consulta con su propietario y a veces les preguntamos, oiga, ¿y desde cuándo está así? No sé. Dices, híjole, pero a ver, es que necesito que me digas cómo empezó el asunto, en dónde está, etcétera, ¿no? Varios elementos que necesitamos como médicos veterinarios, porque digo, no le podemos preguntar al perrito, o podemos preguntarle, pero dudo que nos conteste, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante hacerle ver a los propietarios que es esencial que nos digan todo lo que está, todo el contexto para poder darle un mejor tratamiento a su mascota, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también, hijo, me ha tocado, ¿no? De pronto llega la propietaria que dice, sí, doctor, ¿me va a regañar? Pues no, o sea, yo no tengo por qué regañarla, o sea, yo le diré lo que hizo no está bien, pero no es un regaño, sino es tener esa confianza con el propietario, porque si no después por ese temor a que no me regaña el doctor, pues no le digo que le di de comer menudo. Y se lleva entre las patas a y su se mascota. Va, exacto, entonces es... Dar ese ambiente de confianza al propietario es algo importante para que nos pueda dar los datos que necesitamos, ¿no? Porque si llega la señora y me dice, y es que hoy y me va a regañar, doctor, y yo digo, ay, pues ahora qué hizo, y, pues lógicamente va a haber cosas que no me va a querer decir, ¿no? O hasta entonces, para no aceptar su propia culpa, es como exacto. De que no, yo no le hice nada, yo no llegué y así estaba. Sí, y pasa, y es muy común, ¿no? Luego llega por poner otro ejemplo, ¿no? El papá, la mamá y el hermanito chiquito. Y el hermanito chiquito. Sí, exacto. Ahí los echa de cabeza. Sí. Ahí los echa de cabeza siempre de que de pronto algo que haya comido en casa. No, nada. Y ya sale el niño, sí, mamá, le diste el hueso de no, cállate, ¿no? Sí, híjole. Y entonces hay que hacerle ver a los propietarios de decir, bueno, pues, si hizo algo que no debería, que además lo sabe, pues yo creo que lo más adecuado es coméntemelo o coménteselo al médico veterinario para que pueda darle el mejor tratamiento a su mascota, ¿no? Porque si no, después pueden ser problemas que pueden incluso poner en riesgo la salud, la vida de un animalito, ¿no? Entonces, sí, creo que la parte a veces más difícil, ¿no? De que no aprendemos, al menos en la facultad, cómo tratar a un propietario, ¿no? No aprendemos cómo abordar una entrevista, sí. Cómo obtener los datos que requerimos que el propietario nos dé sobre el cuidado de su mascota, ¿no? Entonces, esa es una parte bien complicada. ¿Cómo aprenderlo? Haciéndolo. No hay de otra. En la práctica, y yo aquí también algo que les recomiendo mucho a todos los estudiantes o recién egresados, involúcrense en alguna clínica, involúcrense a hacer las cosas, porque es la forma de aprenderlas, ¿no? El estar practicando, el observar y decir, bueno, incluso hasta de nuestras propias mascotas, ¿no? Si tengo una mascota, la llevo con un veterinario, sí. Analizar y ver qué es lo que me pregunta, cómo me pregunta, etcétera. Entonces, eso me va a ayudar para después yo tener esos elementos para poderlo hacer
más adecuadamente, ¿no? ¿Cómo es que un estudiante pues de medicina veterinaria puede empezar a involucrarse? Porque luego muchas veces o les da pena o no saben con quién acercarse o de plano no conocen a nadie. ¿Cómo sería pues que un estudiante se pudiera empezar a involucrar con estos Fíjate que temas? sí, yo creo que en la mayoría de las veces es más el temor o la pena de no querer acercarse, este, porque la realidad es que, bueno, en lo particular y la mayoría de clínicas veterinarias que yo conozco y de colegas médicos veterinarios aquí en Morelia, casi siempre tienen estudiantes con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera digo, yo ya tengo una clínica, pero pues yo también fui estudiante y Sí, también sí. quise aprender y también me involucré, entonces pues ahora vemos a los estudiantes y decimos, no, pues en algún momento estuvimos en ese lugar, vamos a dar la oportunidad, vamos a dejarlos que aprendan de las cosas que podemos estar haciendo bien, de los errores que cometemos también para que ellos no los vuelvan a pasar, ¿no? Entonces, yo ahí les recomiendo a todos los estudiantes que se acerquen a las clínicas, que intenten asistir ahora sí que a la especie que se quieran dedicar, en el área que se quieran dedicar, y se involucren, se vayan involucrando desde estudiantes para que vayan adquiriendo estos conocimientos que de pronto en la facultad podemos no estarles ofreciendo, ¿no? Y pues obviamente en el pedir está el dar. Así es, sí, también es importante. Y digo, nos ha pasado también que de pronto llegan y, oiga, ¿puedo venir de voluntario? Ah, perfecto, sí, vente, pero viene un día y después regresa dentro de 6 meses y luego después de otros 3 meses y que luego lo terminamos apodándolo el cometa, ¿no? Porque Sí. se aparece una vez por allá, quién sabe cuántos años. Entonces, pues es adquirir el compromiso también, ¿no? O sea, decir, ok, yo te permito que vengas a aprender, ¿sí? Yo tengo ganas y capacidad de enseñarte, pero tú adquieres el compromiso de asistir, por ejemplo, ¿no? Que es, y digo, en las pláticas con algunos otros colegas también luego es de lo que nos quejamos, es que quieren venir a aprender, pero Ni pues nada más vienen. dicen, no vienen, ¿no? Entonces, eso es importante, que Sí también estoy siendo. adquirir compromiso, ¿no? Y también decir, ¿sabe qué? Puedo venir un día a la semana, ok, está bien, pero ese día a la semana dedícaselo a eso. Ponlo como si fuera una inversión, ¿no? O Sí. sea, al final de cuentas, le estoy invirtiendo tiempo, pero estoy adquiriendo conocimiento, ¿sí? Estoy adquiriendo capacidades que a futuro me van a servir mucho para poder realizar más adecuadamente mi desarrollo profesional, ¿no? ¿Y cómo es poner la clínica? ¿Cómo usted se decide por qué servicios brindar? ¿Qué se hacer? ¿Qué no? ¿Hasta dónde sí puede? ¿Hasta dónde no? Pues mira, igual y te voy a platicar realmente, ahora sí que mi experiencia también nuevamente. Realmente, que en el caso nuestro, quien inicia con la clínica de perros y gatos es la doctora Yuri, mi esposa. Ella también es médico veterinario y ella es la que inicia con perros y gatos. Yo andaba más feliz trabajando en grandes especies, con Sí. vacas y con cerdos. Y en un inicio, pues es difícil, ¿no? Porque, pues a veces, si estamos esperando tener una super clínica para poder empezar, pues es casi imposible, ¿no? O sea, empezamos con muy poquito, o sea, unos cuantos accesorios, una mesita de auscultación, un estetoscopio, un termómetro, ¿Y dos, es de tres que puras medicamentos. consultas o...? Exacto, y prácticamente dar consultas, no teníamos ni el espacio ni algunas situaciones para hacer algunas cirugías, por ejemplo. Entonces es buscar también el hacer equipo con otros colegas para, ok, yo no puedo hacer esta cirugía, no sé hacerla o no tengo el equipo, pues sabes qué, te la mando y tú sí tienes el equipo, tú la puedes hacer. Eso también es bien importante, ¿no? Recordemos, por ejemplo, por comparar un poco en medicina humana, el traumatólogo hace cirugías de traumatología Sí. exclusivamente. Entonces, si yo como médico veterinario sé hacer una esterilización o algún tipo de cirugía, pero no sé hacer una ortopedia, pues no pasa nada, ¿no? O sea, hay una persona o un colega que sabe hacer perfectamente ortopedia, pues remitimos la ortopedia, ¿no? Entonces, y ya si me interesa a mí hacerlas, pues vamos adquiriendo conocimientos, vamos entrando a cursos, vamos especializándonos, vamos adquiriendo instrumental, etcétera, y ya poco a poco puedes ir ampliando
tu gama de servicios, ¿no? Como clínica. Y también es bien importante, ¿no? Incluso yo les digo a los muchachos, digo, desde el momento que ustedes dicen que están estudiando veterinaria, para la vecina, para el tío, ya son veterinarios, Sí. ¿no? Oye, ¿qué tiene mi perrito? Sí, exacto. No falta que en la carnita asada ya salió la tía y, oye, mijo, ¿qué le doy a mi perico, no? Pues sí, a veces digo, yo creo que también no es, no debe de ser problema decir, no sé, ¿no? ¿Sabe qué? Sí. Yo no sé de aves, pero conozco a este doctor que es buenísimo para aves, le paso su dato y con él entiéndase, ¿no? Y digo, me pongo yo como ejemplo, ¿no? En lo particular yo no he trabajado con aves, entonces si me llegan con una consulta de un periquito, la verdad ni lo toco, saco una tarjeta, le doy el número de la doctora que se dedica exclusivamente a aves y aquí Para está, allá. llévalo con ella, ¿no? Entonces, eso es importante que lo empecemos a hacer también como médicos veterinarios. Si tenemos la capacidad de hacerlo, perfecto. Y si no tenemos la capacidad de hacerlo, ubicar quién lo puede hacer y remitirlo, ¿no? Que es lo mejor tanto para los propietarios, para nosotros como médicos veterinarios y en primer lugar para la mascota, ¿no? Porque si yo trato a un ave como si fuera un perro, tal vez hay medicamentos que no son Sí. adecuados administrarle y puede incluso ocasionar la muerte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todos esos aspectos también, ¿no? Aparte de que se hace como, pues, una especie como de sociedad, que inclusive, pues, se van mandando clientes a ustedes mismos, pueden Sí, agarrar como más claro. clientes. Es como que estar en más puntos ubicados. Exacto, y eso es algo bien importante. Yo creo que mientras más estemos organizados y más tengamos esa confianza de decir, "Bueno, sabes que, a ver, a ti te gustan más los perros y a mí los gatos, mándame los gatos, te mando a ti los perros, o ya le gustan las aves, a la doctora mándale las aves, o ay, acá él ve exóticos o reptiles, pues mándalos para allá. De alguna manera vamos haciendo mejor nuestro trabajo, vamos, eh, vaya, como bien dices, vamos haciendo ciertas relaciones que nos sirven para ir dando un mejor servicio en general como profesionista, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante, bien, bien importante. Sí, y a todo esto me acordé también que usted es como miembro de, no sé, es como una especie de asociación de médicos veterinarios de pequeñas especies. Sí, así es. Pues aquí en el estado de Michoacán está la Asociación Michoacana de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies. El colegio creo que también. Está por otro lado que es el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del estado de Michoacán. Y bueno, son a final de cuentas asociaciones gremiales que sirven una para representar a los médicos veterinarios ante instancias gubernamentales, para poder hacer peticiones, solicitudes, etcétera. Y también en gran medida sirven para organizar cursos, diplomados, talleres, etcétera, para apoyarnos como médicos veterinarios, ¿no? Incluso tanto la asociación como el colegio ofertan pláticas y, por ejemplo, ahorita webinars gratuitos totalmente en sus plataformas en redes sociales. Entonces, estas son actividades muy buenas porque, y más ahorita, ¿no? Digo, hay que aprovechar precisamente la tecnología, ¿no? Ya que no tengo posibilidad de ir a la Ciudad de México Sí. a tomar una plática de X tema, pues perfectamente en línea, en un webinar organizado por el colegio o la asociación, lo podemos tener y estar viendo desde la comodidad de nuestra casa hasta con unas palomitas si tú gustas, ¿no? Entonces, esa es una labor que está haciendo la asociación y pues es de alguna manera algo que deberíamos de hacer, ¿no? Yo insisto que todos los médicos veterinarios deberíamos de pertenecer al colegio y también de acuerdo a nuestras... ¿Cómo es pertenecer al colegio? Porque pues la verdad Ok, yo de estas instancias y instituciones sí, o yo no conocía nada, claro, las había escuchado mencionar, pero pues no tenían nada de noción de qué hacían o para qué así trabajaban. es. Entonces también por eso Sí, pues era mi pregunta. sí, claro, el colegio y la asociación aquí en el estado de Michoacán, bueno, y en todo el país son asociaciones civiles. Son asociaciones civiles, pero pues también tienen reglamentos, tienen estatutos. Por ejemplo, para pertenecer al colegio es ponerse en contacto con los miembros del colegio, se paga una anualidad
y después de pagar esa anualidad, pues ya perteneces al colegio, tienes que lógicamente tener el título o la cédula profesional de que eres médico veterinario para poder pertenecer al colegio, y con esto también digo, a veces dicen, ay, pues es que voy a pagar y qué tengo a cambio. No, pues es que a veces, ahora sí que ahí, en primer lugar, debemos ir con la mentalidad de que vamos a aportar algo al gremio o a la profesión como médicos veterinarios. Pero, pues también sí hay beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque estando colegiado tienes acceso a ciertos eventos que organiza el colegio, que organiza la asociación, con precios preferenciales, que al final de cuentas, si nos pusiéramos a hacer cuenta, o sea, de 500 pesos o X cantidad Sí, que sí. pagas de anualidad al colegio y asistes a los cursos y eventos que organiza y que tienes un precio preferencial, te ahorraste 2, 3 mil pesos en un año, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente es algo importante. Incluso también, aprovechando lo menciono, hay algunas iniciativas de ley a nivel federal en México, para que la colegiación sea obligatoria, ¿sí? Ya. Para que todo profesionista en cada una de sus áreas obligatoriamente pertenezca al colegio de profesionistas que le corresponde, y así tener un poquito más de control en el ejercicio profesional. Porque, por ejemplo, digo, tal vez me salga un poquito del tema, pero es importante también, hay de pronto personas que no son médicos veterinarios y que ejercen como médicos veterinarios, que no es lo adecuado, ¿no? Y Sí, me digo, imagino personas que estuvieron con un veterinario, le exacto, ayudaron, más o menos le agarran y dicen, ah, así para es. cuando le duele tal medicamento. Sí, sí, o sea, sin saber realmente la posibilidad de reacciones adversas, en qué pacientes sí se debe de aplicar y en qué no un medicamento, o sea, así como receta de cocina, ay, pues esta es para el dolor, esta es un antibiótico, este para las flemas, etcétera, y órale, y Un ya. chango entrenado, como decía, no me acuerdo qué profe. Exactamente, sí, sí, a final de cuentas, situaciones que incluso son de peligro para los pacientes, ¿no? Porque realmente todas las profesiones tienen su particularidad. En el caso específico de veterinaria, pues estudiar 5 años, incluso yo Sí. podría decirles con la experiencia que no son suficientes, o sea, después de que salimos de la escuela seguimos estudiando y aprendiendo, y cada día seguimos aprendiendo cosas nuevas. Entonces, Sí, pues para los que no agarran un posgrado, una maestría, una así es, especialización, pues como quiera siempre hay de que cursos, eventos, exacto, congresos. Entonces eso es algo que me motiva mucho de la carrera a mí en lo personal, sí, que claro. siempre he podido estar como que al contacto con más cosas y he estado aprendiendo pues de muchos más lugares más que de la misma universidad. No, y la verdad es que siempre hay algo más que aprender, ¿no? O sea, de pronto dices, ay, pues es que ya hiciste un curso de cirugía de esto, de cirugía de aquello y de cirugía de lo otro, pero ya apareció un nuevo medicamento, ya hay una nueva Sí. técnica quirúrgica, o sea, muchas cosas que van surgiendo, que se van desarrollando, que es importantísimo irlas aprendiendo también, ¿no? El uso de nuevas técnicas, el uso de nuevos medicamentos, el uso de nuevos equipos, y digo, por mencionarlo, ¿no? Hace algunos años, cuando empezamos a ejercer un poquito ahí la veterinaria, pensar en tomar una placa radiográfica Sí. en un animal no era algo común. Ahorita es algo de todos los días, ¿sí? Sí. Tomar una placa radiográfica, hacer un ultrasonido, hacer estudios de laboratorio, etcétera. Entonces, cada día afortunadamente vamos teniendo más elementos para poder hacer mejores diagnósticos, etcétera. Entonces es bien importante seguirnos actualizando día con día, ¿no? Si nos quedamos luego pensando en que, ay, es que ahora que termine de la escuela ya dejé de estudiar, híjole, pues no, no es así. Al contrario, terminas la escuela, sales de la facultad, egresas, te titulas y hay que seguirte actualizando, seguir tomando cursos, etcétera. Y gran parte, muchos de estos cursos se organizan por las asociaciones y colegios de profesionistas de médicos veterinarios, ¿no? Entonces, invitarlos también a que se acerquen a las actividades que hace la asociación, que realiza el colegio, que son actividades, la mayoría de ellas gratuitas o a ¿Cómo costos se muy puede enterar accesibles. alguno de... ¿cómo se entera uno como De persona de las esas actividades, actividades? Sí. sí, pues mira, normalmente, bueno, ahorita lo que se está haciendo es dar difusión de estas actividades a través de las redes sociales, sí, específicamente las páginas de la Asociación Michoacana de Médicos Veterinarios,
de pequeñas especies y del Colegio de Michoacano de Médicos Veterinarios en las páginas de Facebook. Perfectamente Sí. puedes entrar y ahí hay calendario de actividades, incluso también hay algunos webinars o algunas charlas que se dieron en línea del año pasado que todavía ahí pues están vigentes y puedes entrar, volverte a A tomar toda la retomarlas, la que te gustó, plática, sí. exacto. Sí, creo que yo sí he visto varias de ahí. Entonces, y hay información bastante interesante, ¿no? Y la verdad es que han trabajado últimamente en tener ponentes de muy buen nivel, o sea, personas a nivel nacional que no nada más pura gente de aquí del estado, digo, no por minimizar ni mucho menos, ¿no? En el estado hay gente muy capaz, hay médicos veterinarios muy, muy capaces, reconocidos a nivel nacional, internacional incluso, pero también a veces hay gente de otros estados, de la Ciudad de México, etcétera, que digo, lo que comentábamos Sí, hace un sí. rato, ¿no? En lugar de tener que yo a gastar y a peligrar X situación a la Ciudad de México, pues perfectamente en la comodidad de mi casa puedo estar viendo un ponente de la Facultad Veterinaria de la UNAM o de Baja California o de cualquier parte del país en la comodidad de mi casa y aprendiendo sobre esta hermosa profesión que es la medicina veterinaria, ¿no? Y ya, por ejemplo, ya cuando yo pongo de que una clínica, que es como que lo más importante, lo que más se hace en la clínica, lo que tengo que estar como que más al pendiente, más tengo que estudiar, más se tiene que saber. Sí, y creo que lo más común en cuanto a la práctica ya de clínica en pequeñas especies es, en primer lugar, la medicina preventiva. La vacuna, la desparasitación, que cada cuándo poner la vacuna, que qué tipo de vacuna utilizar, la recomendación de qué tipo de alimento darle, cada cuándo tenemos que dar alimento, qué cantidad, etcétera. Entonces, creo que esa es una de las partes así de primer contacto, de primera instancia. Después la parte de enfermedades, la parte de atención médica, digo, con temor a que por ahí algunos colegas tengan otra opinión, pero yo estoy convencido que las principales causas de consulta son enfermedades digestivas y respiratorias. ¿Sí? Digestivas por algo que se comió que no debía, Sí. o respiratorias por los cambios de clima, cambios de temperatura, o que de pronto lo bañé en la casa y lo dejé que se secara en el sol, ¿no? Entonces Ey. ya esa humedad, ese cambio de temperatura, pues ya les provoca un problemita respiratorio. Entonces esa es la parte así, creo yo, después en importancia. Y otra situación ya es, pues ya situaciones un poquito más especializadas, como es la parte de cirugías, ¿no? De cirugías a veces que podemos decir las principales cirugías que casi en todos lados se hacen, que es una esterilización, una castración, que es suturar una herida ahí en piel, etcétera. Y ya otro tipo de cirugías más especializadas como una ortopedia, de una fractura, etcétera. Entonces son ya partes un poquito más especializadas que a veces no en todas las clínicas y no todos les toca hacerlo como una primera instancia, ¿no? Entonces creo que más o menos en ese orden se van dando las cosas, pero también importante, ¿no? Que por ejemplo en la parte médica, y decíamos hace un rato, el pensar en hacer un estudio de laboratorio de un perrito hace 20 años era Sí, raro, ¿no? En la actualidad es lo más común. lo más común. Entonces, todos perfectamente, casi en todas las clínicas, pues tener lo básico para tomar muestras, saber tomar muestras, tener un laboratorio cercano, de confianza, con el que podamos remitir nuestros estudios y pues eso es algo que debemos de tener presente. Por ejemplo, también de pronto colegas que se van a otros lugares y lo comentaba con un colega, muy buen amigo, e incluso es compadre ahora, este, que se fue a la ciudad de León y lo que comentábamos era eso, donde llegue primero trate de ubicar los colegas que están cerca, ponerse en contacto con ellos, ver que si de pronto hay necesidad de remitir un paciente a dónde hay que remitirlo, si hay que hacer estudios, quién puede hacer esos estudios, si hay que tomar una placa radiográfica, yo no tengo el equipo con quién lo puedo hacer, etcétera. Entonces eso también es algo importante. Y digo, no nada más cuando nos vamos a otra ciudad, ¿no? O a otro estado, sino también aquí mismo que voy empezando,
tratar de ubicar, pues la clínica del doctor fulano, ahí hacen este tipo de estudios, o está el laboratorio de este doctor, ahí puedo mandar a hacer estos otros, etcétera. Entonces hay que buscar la manera de apoyarnos entre nosotros como profesionistas para hacer cada día mejor nuestro trabajo y engrandecer cada día nuestra profesión de médicos veterinarios, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a entrar a este semestre a cirugía, entonces todo de lo que es de temas de cirugía, yo para mí es completamente nuevo. Claro. He tenido el acercamiento un poquito de que pues he estado en clínicas pues ahí de IBM, y entonces pues quisiera pedirle un consejo a usted, o qué es lo que se necesita saber para iniciar pues como tal la cirugía, qué tiene que estar preparado uno, qué es lo que se ve y qué es pues lo más necesario, lo que hay que ponerle pues más Ok. atención. Híjole, pues ahora sí que en cirugía son un montón de cosas, ¿no? Porque ya la parte de cirugía pues es una situación que sí debes de tener cierta teoría, pero es una situación muy práctica, ¿no? En primer lugar, pues dar un repaso de la parte de anatomía, ¿no? Porque a veces llegamos a cirugía y pues, sabemos que hay que incidir o cortar en tal lugar, pero debemos de conocer perfectamente la anatomía para saber qué tanto tenemos que incidir, en dónde, etcétera, ¿no? Ese es bien importante. Y otra situación, en el caso de cirugía, pues la parte práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo te puedo decir cómo se hace un nudo, pero realmente no te puedo decir específicamente qué tanto tienes que apretar el nudo, ¿no? Es Sí. hasta el momento que lo haces, es que vas a saber que si le jalas de más se va a tronar la sutura, o vas a rasgar el tejido, vas a rasgar la piel. Entonces es cuestión de ir desarrollando esa habilidad, incluso, y digo ya, hasta automáticamente lo hice, ¿no? De mover las manos, Sí. ¿no? De cómo voy a poder hacer de mejor manera ese nudo para que quede adecuadamente, en caso de una sutura, por ejemplo, sin que lastime el animal, pero que tenga seguridad que está cumpliendo la función que debe cumplir, ¿no? Por un lado. Por otro lado, por ejemplo, algo que muchos le tienen miedo, otros le tenemos mucho respeto, a que es la parte de la anestesia, ¿no? O sea, Sí. el someter a un animalito a anestesia, Lo hay, más complicado por lo que he escuchado. es complicado porque debemos de tener en cuenta varios factores, ¿no? Debemos de saber calcular dosis. Muchas veces estamos peleados con las matemáticas y no queremos ahí hacer algunas cuentas. Es indispensable, ¿no? O sea, es indispensable saber calcular adecuadamente una dosis, de cuánto pesa el perrito, cuánto le toca de tal o cual anestésico. Saber qué tipo de anestésico podemos utilizar en qué pacientes, y en qué pacientes no es recomendable utilizar otro anestésico, por ejemplo, pues para no minimizar esos riesgos, ¿no? O sea, la realidad es que en cualquier procedimiento anestésico o quirúrgico, o en cualquier cirugía, hay riesgo para el paciente, en cualquiera, incluso en seres humanos. Pero pues nosotros como médicos debemos de minimizar ese riesgo, minimizar, es decir, tratar, por ejemplo, si la dosis es de, un ejemplo, ¿no? De 2 mililitros, pues vamos a empezar tal vez dándole una dosis un poquito más baja y ver cuál es la reacción que tiene. Nuevamente te platico una experiencia, Sí. una ocasión me toca hacer una cirugía de un perrito, una castración, un perrito que pesaba cerca de 20 kilos, ¿sí? Y yo digo, afortunadamente siempre he tenido la precaución de empezar con una dosis muy bajita de anestésico, ver el efecto y ya después ir incrementando la dosis. A ese perrito le puse una cuarta parte de la dosis que en teoría le tocaba, y con eso estuvo perfectamente anestesiado por más de 3 horas, ¿no? Entonces, tal vez si a ese perro yo le hubiera puesto la dosis total de un inicio, muy seguramente hubiera tenido un accidente, ¿no? Sí. O hubiera, Ya no despertado. sí, situaciones tan desagradables como que uno no hubiera despertado el perrito, ¿no? Entonces, pequeños detalles como esos y también nuevamente por eso los invito a que se acerquen a la misma facultad con los que están en cada una de las áreas o en las clínicas, y vayan aprendiendo esos pequeños detalles que son importantes. Ya después digo, tal vez nunca les va a pasar, pero ¿y qué tal si en el perrito... luego dicen, pues es que pasa en uno de cada 1000 perritos, sí, pero ¿qué tal si me tocó ese uno de los 1000? Entonces Sí, sí. nos metemos en problemas a veces por situaciones que muy fácilmente podemos prevenir, ¿no? Entonces
Eso es bien importante. Y pues también, o sea, en la cirugía igual, por ejemplo, la realidad, y lo digo por experiencia también, en un semestre es imposible aprender todo lo que se necesita saber de cirugía, ¿no? Entonces, realmente lo que aprendemos en la facultad en un semestre de cirugía pues son las bases y que depende, pues después de involucrarnos, de empezar a hacerlo, de practicar, de ir cada día perfeccionando la técnica que vamos adquiriendo para hacer mejor las cosas, ¿no? Eso es lo que podría recomendar a todos los que este semestre van a entrar a sexto semestre a cursar el área de cirugía, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte que le ha tocado a usted en su clínica en cuanto a este tema de cirugías? De cirugías, híjole, fíjate que ahorita sí la que recuerdo, bueno, han sido muchas, ¿no? O sea, yo les hago luego el comentario o la broma mucho en clase de decirles, es que los perros no leen los mismos libros que nosotros, ¿no? Nunca, Sí. porque ahí en el libro dice incide por tal lugar, una incisión de tanto por cuanto, pero nunca le dice el libro, ten cuidado porque se puede desangrar el animal por una hemorragia, ¿no? Puedes tener un accidente tan grave como una hemorragia que ponga en riesgo la vida del animal. Entonces, algunas situaciones, por ejemplo, algunas hemorragias que afortunadamente siempre las hemos podido solucionar. Algunas nos han costado trabajo y pues nos ha costado trabajo hacerlo, ¿no? Pero afortunadamente lo hemos hecho. Situaciones, por ejemplo, te digo ahorita por mencionar una que recuerdo, en una ocasión haciendo una cirugía, una perrita haciendo una esterilización, la perrita entra en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y pues tener que reanimar a la perrita, ¿no? Es algunas Sí, sí. situaciones que Pues de muy pronto estresante de que tienes que actuar Sí, súper claro. rápido o pues pierdes ese paciente. Sí, claro, que los segundos cuentan, ¿no? O sea, y que los segundos se te hacen como si fueran horas porque sientes que se te va la vida de un animal que está en tus manos y que es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, situaciones como esas creo que son las más difíciles. Entonces, también hay que estar preparados para esa situación, ¿no? Y yo recuerdo mucho que decían, por ejemplo, en el caso de veterinaria, igual que en medicina humana, debemos de tener ciertos medicamentos que son utilizados para emergencias, ¿no? Sí. Para reanimar, etcétera. Y que decían luego a veces un conocido, un veterinario, decía, no, es que ¿para qué los tengo? Siempre se me caducan y nunca los uso. Ey. Digo, pues eso es como los seguros, ¿no? Sí, sí, como lo botiquín ideal de es, emergencia, exacto, es literalmente. emergencia y es mejor tenerlo y nunca necesitarlo a que lo necesites y no lo tengas, ¿no? Entonces, Sí. siempre tener lo que necesitas para una emergencia, tener sondeado a tu paciente, tu ambú para que puedas asistir la respiración si hay necesidad, tus fármacos de emergencia para poder administrar y reactivar el funcionamiento cardiovascular o lo que haya necesidad de hacer, ¿no? Entonces, sí, siempre tener ahí tus fármacos de emergencia, tu instrumental de emergencia y digo, nuevamente, es como el extintor, ¿no? Que casi en todos lados vemos. Yo estoy Sí, seguro sí. que el 90%, si no es que más de los extintores, llegamos a no utilizarlos, pero ese Mejor prevenir. 5% que llegamos a usar, valió la pena el tener los otros 100 ahí sin usar, ¿no? Entonces, igual acá en cirugía, yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta a usted de su trabajo? Híjole. ¿Qué es lo que más le llena, le satisface? Y pues ahí sí me la pones bien difícil, ¿no? Yo tengo un problema y que es que muchas cosas me gustan, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte de la clínica, me gusta mucho la atención a los pacientes. Me gusta tratar con el propietario o tutor, no tanto de pronto. Y bueno, con algunos, ahora sí que depende también de la química que haya con el propietario, ¿no? Hay propietarios con los que me da mucho gusto atender, hay otros que de pronto me cuesta un poquito más de trabajo. Otra parte que me gusta mucho, bueno, en lo particular, es la parte de la docencia, ¿no? Dar clase a mí me apasiona mucho. Y se le ve, se le nota, la verdad. Sí, no, Cuando gracias. me dio clases a mí lo disfruté mucho No, qué y bueno, qué aprendí bueno. bastante.
Pues esa es la idea, ¿no? De alguna manera, incluso, por ejemplo, en la parte de la docencia, pues es lo que yo siempre comento, ¿no? O sea, yo les platico mis experiencias buenas para si pueden las repitan y mis experiencias malas, mis errores también, para que no los cometan, ¿no? Entonces eso, y bueno, también veo la parte en que como profesor de una carrera universitaria, pues yo no podría ser profesor si no estuviera en la parte, si no estuviera ejerciendo como veterinario, ¿no? Porque Sí. tal vez puedo ser muy bueno para dar clase, pero nunca he ejercido como veterinario, entonces pues que soy bueno para dar clase, pero ¿qué te enseño, no? O sea, ¿de Sí, qué sí, te doy sí. clase? Entonces, esa parte para mí creo que es fundamental, ¿no? Que puedo estar haciendo así que dos de mis grandes pasiones, una que es la veterinaria y otra que es la docencia, poderlas conjuntar, es fabuloso, ¿no? Y otra parte que también afortunadamente en la facultad y en la universidad podemos hacer, que es la parte de investigación. ¿Sí? La parte de investigación que también me gusta mucho y que afortunadamente podemos estar haciendo, ¿no? Usted también es conferencista. Me gustaría que platicara un poquito sobre cómo es, pues, ser un conferencista, de qué trata, cómo se prepara usted para esos temas. Y, ¿Y en dónde usted ha ido a dar conferencias, a dar pláticas? sí, claro. Pues fíjate que yo creo que también es parte del trabajo que se hace en la universidad en general. Y bueno, yo de donde empezamos así a dar un poquito más de pláticas, a participar en más foros, fue a partir de que realicé una maestría en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, comúnmente conocida como la Facultad de Medicina de aquí de la universidad. Hice ahí la maestría y empezamos a trabajar la parte en el laboratorio de neurociencias. Entonces, y la verdad que también es otra cosa que me gusta mucho, la parte del estudio del sistema nervioso, de funcionamiento del cerebro, de emociones y todo eso. Y de ahí empezamos a dar muchas pláticas al respecto de ello. Entonces, pues luego nos han invitado a dar, de hecho, próximamente, todavía no tengo las fechas, pero espero también que próximamente esté ya por ahí el programa. Cada año empezamos a participar con un evento en el Museo de Historia Natural que se llama la Semana Internacional del Cerebro, en Ya. donde se hace una exposición, se hacen talleres, y se da un ciclo de conferencias. Entonces ahí empezamos a platicar un poquito del cerebro, nuevamente por la parte del laboratorio de neurociencias en el que estaba trabajando en la Facultad de Medicina, pero, y que bueno, todo estaba enfocado hacia el cerebro humano prácticamente, pero yo dije, bueno, pues vamos a tratar de darle un enfoque también veterinario, ¿no? Entonces Sí. empezamos a dar algunas pláticas sobre el cerebro de los animales y las emociones, la relación de los animales con el hombre y el efecto que tienen sobre las emociones, etcétera. Entonces, pues esas fueron es en lo que más hemos estado dando algunas conferencias, pláticas, etcétera. Y pues también de pronto algunas otras que tienen que ver ya más con el campo clínico, con la parte por ejemplo, algunas sobre diagnóstico de piómetra, el interpretación de algunos estudios de laboratorio, la parte de histología, que también es otra parte en la que hemos estado trabajando en el laboratorio de histología de la facultad, allá Sí. en La Posta. Entonces, pues también esa parte, pues de pronto hemos estado involucrados en dar pláticas, algunos cursos, conferencias, etcétera. Entonces, pues en eso también de pronto ahí estamos trabajando. Sí, pues sí me gustaría que nos compartiera un poquito más sobre, pues, su plática de las emociones de los animales, como es entrar un poquito más en detalle. Sí, claro. Pues mira, de hecho, bueno, una de las pláticas que hemos tenido sobre este, el cerebro de los animales y sus emociones, por ejemplo, que ha sido, pues incluso que todavía de pronto hay cierta controversia, ¿no? Porque hay cosas que sí podemos, en caso del funcionamiento del sistema nervioso y el del cerebro en particular, hay muchas cosas que sí conocemos, pero otras que todavía no acabamos de entender o de desmenuzar, ¿no? Entonces, Yo vi, se hizo muy famoso ahorita, hay como una especie de trend en TikTok que lanzaron al mercado una especie de juego, de juguete para los perros, donde ujú, los perros ya pueden hablar con los humanos, se comunican. mm, Es como, te lo venden como en tablas de rompecabezas y de que tú le pones primero una tabla a un perro
con un rompecabezas y tienen 4 botones. Y le enseñas, este botón significa tú, perro. Por ejemplo, mi perrita Coqueta. Este perro se llama Coqueta y significa tú. Este soy yo. Y le pica el botón y el botón dice, no sé, el nombre de la Coqueta. Y luego le pica el botón y dice papá. Dice, yo soy tu papá. Cada que lo toques, este botón te vas a referir a mí. Luego de que baño, salir a pasear. Entonces ahí están como que entrenando a los perros. Y a veces llegan a juntar hasta como 15 botones. Y hay un punto en donde hay videos en TikTok donde el perro hace como oraciones de yo quiero comer. O yo quiero salir al parque. Sí, claro. Eso, ¿cómo cree usted que sea una mente racional de los animales que saben lo que están pidiendo, que reconocen patrones? ¿O usted qué explicación podría darle a esa? Sí, mira, de hecho precisamente lo que platicábamos sobre el cerebro de los animales es que los diferentes especies animales tienen diferente grado de desarrollo del cerebro, ¿no? Y los perros como mamíferos pues tienen un grado de desarrollo del cerebro y de todas estas capacidades muy similares a la de los seres humanos, ¿no? Entonces, realmente no he visto yo estos videos a los que comentas, pero no dudo que puedan hacerse muchas cosas o que se pueda tener un aprendizaje muy marcado los animales para poder realizar ciertas actividades. Y te digo, por mencionar algo que por ahí en algunas pláticas hemos mencionado, el caso de un guacamayo azul que entrenó una doctora, la doctora Pepperberg, en donde lo enseñó incluso a conjugar algunos verbos, ¿no? Entonces, a contar, a conjugar unos verbos, a tener un cierto patrón de lenguaje, pues ya un poquito sofisticado, muy complejo, para el caso de un ave que incluso antes decíamos que las aves tenían unas capacidades cerebrales limitadas, ¿no? Incluso... cabeza de chorlito. Exacto, les decían, sí. Normalmente decían esa parte de cabeza de chorlito refiriéndose a que el chorlito son aves que la cabeza es muy pequeña con relación a su cuerpo, o sea, como para diciendo que pues tenemos pocas capacidades, ¿no? Y en realidad se ha estudiado, por ejemplo, algunos tipos de chorlito y hay chorlitos que son migratorios, que tienen la capacidad de recorrer miles de kilómetros y regresar al punto de donde iniciaron, y que para eso pues se necesita tener unas capacidades en su cerebro bastante importantes, ¿sí? Que permitan noción de la orientación, etcétera. Incluso en alguna plática yo les decía, le digo, yo si voy a otra ciudad y no llevo un GPS me pierdo, ¿no? Sí. Y los chorlitos no, o sea, ya lo traen integrado acá, cosa que nosotros no tenemos ya, ¿no? O que hemos perdido esa capacidad incluso de orientación porque hemos adquirido otro tipo de herramientas, ¿no? Pero definitivamente los animales tienen capacidad de entender muchas cosas, de conocer muchas cosas, de aprender muchas cosas, y digo, por ejemplo, las situaciones en las que la parte emocional de los animales, ¿no? Que dicen, bueno, ¿siente realmente el perro? Pues por supuesto que siente y por supuesto que expresa emociones, ¿no? O sea, y digo, los invito a que observemos en casa quienes tenemos una mascota, si de pronto llegan y regañan a la mascota, va a tomar una postura de miedo, de que está asustado, de... Yo cuando regaño a mi perrita, se va a una esquina y se queda así, baja su cabeza y se pone así como en la pared regañada. Claro. Y así se queda bien triste y me voltea y se me queda viendo. Y ve que la observo y se regresa rápido a poner en su frente de la pared así. Así es, así es. Sí, y decíamos hace un rato, todavía de pronto hay gente que pues controversial, ¿no? Que dicen, no, es que los animales son incapaces de demostrar emociones. Híjole, pues si no somos capaces de reconocer que cuando llegamos a nuestra casa el perro se emociona, se desvive de lo feliz que está porque estamos llegando, entre otras cosas. Entonces, digo, si no vemos esa parte y podemos identificar que ahí hay una conducta emocional de ese ser, que en este caso es un perro,
pues realmente no sé cómo quieren que se los demostremos, ¿no? O sea, que quieren O que el desde perro hable. personas Pues que no, sí. nunca han tenido relación con ningún animal. Así es, ¿no? Y la realidad es que también luego a veces personas que nunca tuvieron relación con un animal y llegan a tenerla, llegan a crear vínculos bien estrechos y mucha empatía y a reconocer esas conductas que tienen los animales para con nosotros, ¿no? Ejemplo, también hay estudios en los que se ha demostrado, por ejemplo, que los perros en particular, no digo que otras especies no lo puedan hacer, pero en particular los perros, que es donde se ha estudiado, tienen comportamientos distintos de acuerdo a la percepción emocional que tienen de nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, se ha demostrado que de pronto llego yo triste triste, vamos a decirlo, ¿no? Por no hablar de otras emociones, a casa y los perros buscan el contacto físico. Sí. Sí, porque al tener ese contacto físico, de alguna manera, digo, no pueden brincar y abrazarnos como lo haríamos entre nosotros mismos, pero sí los perros buscan el contacto y ese contacto físico ayuda de alguna manera a quitar esas emociones o a desencadenar o desarrollar otras emociones positivas o agradables que son necesarias en ese momento, ¿no? Entonces, incluso luego situaciones medias increíbles que pasan, ¿no? Recuerdo hace unos años dando una conferencia ahí en el Museo de Historia Natural, una persona que estaba ahí en el público, un señor, me dice, no, dice, se levanta al final cuando estamos en las preguntas y dice, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, doctor, y fíjese que le voy a platicar lo que me pasó la semana pasada con mi perro. Dice, yo soy diabético, la semana pasada por una situación X no tomé mis medicamentos y ese día en la noche el perro estaba ladre y ladre y ladre y ladre y ladre hasta que hizo que me levantara, me tomé la glucosa y estaba muy mal y tuve que ir al médico. Dice, si no hubiera mi perro hecho hubiera tenido esa actitud, dice, muy seguramente yo me hubiera muerto. Así, a ese nivel lo decía, Sí, ¿no? sí. Entonces, la capacidad de percepción que tienen los animales sobre ciertas situaciones que incluso nosotros no tenemos, ¿no? Y a Entonces, mí me pasó algo similar. Aquí tenemos también una labrador que pues ahorita no está. ajá, Ella ya está grande. Y ya ve que hace pasado años, septiembre, tembló un poquito feo, ujú, fuerte estuvo, se descontroló México. sí, 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 Pues no sé si recuerda que hubo un temblor como a eso de la 1 de la mañana, un ajá, poquito en la fuerte. madrugada, sí, Pues esta perrita empezó a ladrar y a ladrar y a dar vueltas y vueltas, inquieta, inquieta, y pues uno ya se quiere acostar, se quiere dormir. Y pues la perrita pues es de mi novia. Y es como de que, no, es que quiere salir al baño, dice, seguramente quiere hacer del baño. Y yo, ay, que se haga allá afuera en la sala, ya mañana limpiamos. Pero seguía dando y dando sí, lata. Y fue como de que, no, pues vámonos. Y ya yo me levanto bien enojado porque me levantaron. Y pues ya ella se baja con la perrita. Y así en cuanto yo salgo, me asomo así al balcón y que empieza a temblar. ujú, Empezó el así temblor es. en cuanto estábamos allá afuera. Y es algo que a mí también como que me causa mucha impresión, porque yo me quedo pensando como que hasta qué punto tienen la capacidad de razonar de que hay que salirse de la casa. No sé si ellos tengan un cierto punto de conciencia en el que dicen, no, pues si tiembla se puede caer la casa, esto nos puede aplastar, o estamos en un lugar, pues un tercer piso, vámonos de aquí, bájense. Es Sí, algo que yo claro. sí me he quedado como, pues hasta que sé que tienen estas capacidades, este conocimiento de que tal vez te puedan alertar de un temblor o de casos así, pero tanto como para que se quisiera salir hasta afuera, Sí. es algo que a mí me deja muy impresionado. No, la verdad es que luego son conductas y anécdotas increíbles, ¿no? O sea, de pronto, y digo, también ahí, la verdad es que nos hace falta investigar mucho y hacer muchas cosas al respecto, ¿no? De ver todas esas situaciones de conducta, de aprendizaje, de razonamiento que puedan tener, etcétera. Pero la verdad es que cada día nos sorprenden más las conductas que son capaces de expresar es- eh, pues todo tipo de animales, ¿no? Y en particular, digo, siempre escuchamos anécdotas y que de pronto hay quien dice, ay, no es cierto, pero hasta que no las vivimos y las vemos, así como lo comentas, es que
nos quedamos asombrados de esas capacidades que tienen los animales, ¿no? Y por ejemplo, también el caso ahora de los perros y las capacidades que tienen que nosotros pues, difícilmente las podríamos tener, ¿no? Por ejemplo, los perros que se entrenan para rastrear Sí. o para detectar algunos olores como ciertos narcóticos. Hay algunos proyectos de perros que entrenan a perros porque tienen las capacidades de a través del olfato detectar cierto tipo de células cancerígenas, por ejemplo. O sea que suena increíble, Sí. pero realmente se ha demostrado que tienen muchas capacidades en este sentido que les sirven. Vaya, que incluso nos sirven a nosotros utilizando a los animales como una herramienta para que nos apoyen, ¿no? Sí, En que yo muchos llegué a ver sentidos. un documental en el que había como una especie de academia para perros, donde ayudaban a personas con problemas así de salud. Ujú. Y pues ellos veían así de que cuando les daba ataques, ay, se me fue el nombre de la enfermedad, de Epilépticos, epilépticos, ajá. sí, que ellos avisaban de que a los Antes, papás, hacían claro. niños, sí. Sí. Y eso es algo que a mí me gustaría mucho, pues un día, pues que se lograra aquí en Morelia, en una especie de academia así, está... Sí, sí, no, y la verdad que, o sea, hay cambios, por ejemplo, se ha demostrado que en el caso de ataques epilépticos hay cambios en a nivel del cerebro, que empieza a haber secreción de ciertas sustancias momentos antes de que se dé el ataque epiléptico y los perros son capaces de identificar esos Sí, pequeños sí. cambios y avisar. ¿Sí? Y entonces prevenir de alguna manera que haya algún accidente, porque por ejemplo si alguien le da un ataque epiléptico en unas escaleras, pues es una situación que pone en riesgo su vida, ¿no? O entrando a un elevador o manejando o algo, entonces eso los animales, pues digo, salvan vidas en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo también que por ahí leí que un perro también es capaz de oler las hormonas que secretas cuando te gusta alguien, de que la serotonina, la Claro, endorfina, todo eso. claro. Entonces tú cuando, por ejemplo, tienes un perrito y estás enamorado de alguien más, es muy común que tu perrito acepte a esa otra persona porque huele en ti todas esas hormonas que tú sacas. Sí, así es, pues de hecho, por ejemplo, también hemos escuchado mucho las frases estas de que, ay, es que los perros huelen el miedo, ¿no? Sí, O sea, pues realmente el olor que perciben los perros es el olor de las hormonas como la adrenalina que el estamos secretando, cortisol. el cortisol, etcétera, por el estrés o el miedo esa emoción que estamos teniendo al momento de que estamos frente a una cierta situación, ¿no? Entonces, y precisamente también con esa capacidad que tienen de percibir estos cambios en estas sustancias, pues es que ha habido esa relación tan estrecha de los seres humanos con los perros en particular, porque pues comparten perfectamente esto, como esto que comentas, ¿no? O sea, si hay cierta atracción por cierta persona, la mayoría de las veces el perrito lo percibe y se comporta de forma distinta por el tipo de secreción de hormonas que estamos secretando nosotros, ¿no? Entonces sí, es bien interesante todos estos temas. Pues bien, yo siento que yo ya me terminé todos los temas por los que quería platicar con usted. No sé si usted quiera comentar algo más, agregar algo más. No, pues yo en primer lugar felicitarte por tu programa. La verdad es que es importante que pues platiquemos de todo, de estos temas tan interesantes, de todo lo que tiene que ver con veterinaria, lo que tiene que ver con animales, con la profesión, etcétera. Entonces, primero que nada, felicitarte, Muchas gracias. felicitar a toda tu audiencia, todo tu auditorio, todos los que te escuchan, te siguen. Excelente programa y realmente, pues aquí seguimos a tus órdenes cuando gusten con todo el gusto del mundo. Estamos aquí contigo y platicando de temas que además nos gustan y nos apasionan bastante. Pues muchas gracias, yo me la pasé muy a gusto. No sé si también nos pudiera decir un lugar donde podamos escuchar sus conferencias o algún contacto, alguien que quiera llevar a sus cachorritos a su clínica, Claro. algún lugar donde, pues de contacto suyo. Sí, claro, muchas gracias. Pues mira, nosotros tenemos una veterinaria que en Facebook también pueden encontrarnos. Está como Centro Médico Veterinario Valle Real. También en mi Facebook estoy como Manuel López.
Normalmente las conferencias o los eventos en los que estamos participando los comparto ahí en las páginas, en la plataforma de Facebook. Muy activo usted en redes sociales, sí, la verdad. Creo que es de los que yo conozco que más tiene esa actividad. Sí, no, pues la verdad es que hay que compartir también las cuestiones que hacemos y pues digo, en esa parte de compartir pues nos vamos enriqueciendo bastante, ¿no? Entonces, ahí en redes sociales como Manuel López, la clínica como Centro Médico Veterinario Valle Real, ahí estamos a sus órdenes, y también los estudiantes de veterinaria ahí en la Facultad de Veterinaria, en la Posta, en la USAT, ya saben, ahí estamos siempre a sus órdenes y con las puertas abiertas para que nos podamos apoyar. Bueno, pues muchas gracias. Así nos despedimos. Gracias por ver o escuchar este episodio. Y pues síganme a mí en mis redes sociales, ya saben, mi Facebook, mi Instagram, en TikTok igual voy a estar subiendo pues mucho contenido y pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente.